Hola amigos, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a una sección de entrevistas. En este momento tenemos el privilegio de estar con un amigo muy querido por nosotros, Wilber Urrutia. Actualmente está viviendo en Alemania. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Wilber, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias. Gracias por la invitación a estar acá en tu canal. Estoy bien, gracias a Dios. Ahora estamos en verano acá, con mucho calor. Por si me ven la cara roja aquí, para que no haya tanto eco, tengo que cerrar el cuarto y las ventanas y estoy aquí como a 33 grados o 35. Pero todo bien, gracias a Dios, acá contento, con salud y feliz en el Señor. Qué bueno. Así que estás disfrutando del buen clima. Sí, que no es normal acá en Alemania, verano. Aún en verano, no todos los días son de buen clima, Ahí pero estoy hace, bien. Bueno, me dijiste que contar un poco de mí, para sí. los que no me conocen. Ya dijiste mi nombre, Wilber Urrutia. Soy de Guatemala, actualmente acá en Alemania, y de ahí no sé dónde voy a estar, pero eh, soy teólogo y funjo como pastor también hasta agosto de este año, como un pastor asalariado, por decir así. Estoy casado, mi esposa es de acá, de Alemania, tenemos dos niños, dos varones, uno de 6 años y el otro de 3. Y sí, eso podría contar acerca de mí. Qué bueno, un poquito de tu vida. Te queremos preguntar algo que no te había preguntado nunca. ¿Tienes algún parentejo con Héctor Urrutia? Héctor Urrutia. Tengo un primo que se llama Héctor Urrutia, pero está en Guatemala. No sé Ah, a qué Héctor Urrutia te refieres. es de Chile, es un doctor y también teólogo que vive en Chile. Ah, no, ni lo conozco. Ah, no, entonces no, puede Mm, ser que no. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas, si te parece. claro. Bien, la primera pregunta dice, ¿qué es lo que te motivó a estudiar la Biblia de manera diferente a lo tradicional? Ujú. Bueno, fueron varios pasos. Primero, yo acabo de empezar en mi canal una serie un curso de interpretación bíblica. Y es de que antes yo en la iglesia como que tenía en mis devocionales, tenía como un ritual donde leía un folleto que trataba acerca de cómo estudiar, o sea, trataba algún tema de la Biblia. Estudiaba tal vez algún devocional que era un tema para cada día del año. Leía tal vez un capítulo de la Biblia y algún otro libro. Entonces eso era como mi estudio. Yo pensaba que eso era estudio de la Biblia. Cuando yo tenía que dar un estudio bíblico o hablar algún cierto tema de la Biblia con alguien, entonces me di cuenta de que lo que yo hacía era repetir pensamientos de otros. Lo que decía ese folleto acerca del estudio de la Biblia, lo que decía eh, un autor de algún libro, lo que decía algún pastor. Entonces yo solo repetía pensamientos de otros. Y yo dije, ok, es muy triste eso. Y empecé a estudiar la Biblia por mí mismo. De ahí organicé un fin de semana para los jóvenes acerca de cómo estudiar la Biblia. E invité a un teólogo muy bueno que nos enseñara cómo estudiar la Biblia, nos dio muchos tips. De él aprendí mucho de lo que estoy haciendo en ese curso de interpretación, lo aprendí de él, más otras cosas que yo sabía. Entonces, así empecé a estudiar la Biblia detenidamente y empecé por el libro, el Evangelio de Juan. Empecé a estudiar solo, pero quise estudiarlo en compañerismo también. Así que a una de mis iglesias le dije que lo estudiamos. Nos llevamos más de 3 años para terminar el estudio de Juan. Y eso que no lo hicimos tan detallado como yo quería. Esto viene a la pregunta que me hiciste. Estudiando eso, una vez me encontré con la historia donde Felipe en Juan 14, 7 al 9, Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús les dice,
tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en ese momento, literalmente, yo sentí como cuando uno le toman foto y la cámara tiene flash, un flashazo aquí encima de mi cabeza, como que algo hizo clic en mi cabeza, porque yo tenía muchas preguntas siempre. Yo no crecí en un hogar cristiano y cuando me topé con muchas historias en el Antiguo Testamento, tenía muchas preguntas. Yo no quería aceptar ese Dios, para mí no, pero lo acepté creyendo de que, ok, fue así, ahora él es diferente, pero eso pasó, pero no estaba conforme. Y desde ese momento, cuando leí ese texto, yo dije, ok, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ningún profeta dijo eso. Moisés no lo dijo, Isaías no lo dijo, los discípulos de Jesús no lo dijeron. Solo Jesús puede decir eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de ahí empecé a ver a Jesús como la palabra de Dios y a interpretar la Biblia por medio de Jesús. Como el intérprete de Dios. Ujú. Bien. Sí, espectacular el libro de Juan. Yo Sí, me tuve el encanta. privilegio también de leerlo, no completo, pero yo me puse a profundizar más en Juan 3:16 al 18 y es espectacular. Mm, De paso, en muchos de mis estudios también presenté un poco mi opinión acerca de eso y buenísimo. Muchas gracias sí. por contarnos un poco de la historia, de lo que te llevó a profundizar más. Y bueno, vamos Mm. por la segunda pregunta. Con respecto al resultado de ese estudio, ¿cuál fue el impacto que causó en tu vida, en la de tu familia, el descubrir que Dios es solo amor? No, un impacto maravilloso, porque de hecho antes se creía que Dios era amor, pero había cierto miedo, trabajabas por algo, aunque no lo creías así, aunque yo mismo predicaba un evangelio de gracia, justificación por la fe, pero siempre habían obras detrás, obras que yo tenía que hacer. La conexión con Dios dependía de mí, si yo me portaba bien, si yo hacía cosas buenas. Y yo sentía que cuando yo fallaba, entonces la conexión con Dios se cortaba, como que Dios se alejaba. Entonces eso cambió totalmente, la seguridad de que Dios siempre está ahí, nunca se separa de ti, eh, hagas lo que hagas. El, el, la motivación a seguirlo ya no es una motivación por miedo o por el deseo de obtener una recompensa, de estar en cierto lugar, un paraíso o la Nueva Jerusalén, sino porque te enamoras de los principios del reino, de su reino. Entonces, eso cambió en mí, en mi esposa también, en mi familia, porque la forma de que criamos a nuestros hijos es diferente también. Que de eso, justamente ayer grabé una entrevista con mi esposa para la serie de Saulo a Pablo, y ella cuenta cómo conocer a Dios así cambió como dedicamos a nuestros hijos, que tanto así que se volvió el ministerio de ella. Ella ahora trabaja para padres que quieren educar a sus hijos bajo los principios de ese Dios que es siempre bueno y que es solo amor. Entonces, sí, cambió muchísimo mi vida personal, la de mi familia y mi ministerio también. Y creo que eso te afecta en todas las áreas de tu vida. Es eso, sí, empieza un proceso, ¿no? Empezamos de a poco. Muchos creen por ahí, algunos hermanos, personas que nos escuchan, te han escuchado a ti y a muchos, creen que ya uno ya es perfecto, ya ama así incondicionalmente o demás, sino es un proceso, porque nos han enseñado lo que es el concepto del perfeccionismo, ¿no es cierto? Y el concepto del Mm, perfeccionismo dice que tienes que llegar a un nivel y ya está, ya terminaste, pero en el mm. caso del crecimiento cristiano en Cristo es diferente. Y No, sí, la naturaleza pecaminosa está ahí sí, todavía. siempre va a estar Lo hasta que ha que... cambiado es como ver al prójimo, como verte a ti mismo y como ver a Dios, lo ves diferente. El prójimo ya no es esa persona mala, sino si falla, tú no ves el comportamiento, sino lo interno. ¿Qué necesita esa persona? ¿Por qué actúa así como actúa? Y tienes más entendimiento, más comprensión contigo mismo
y sobre todo a Dios lo ves diferente, descansas en Él y no trabajas por ganarte su amor o su perdón. Ya entre Dios, como dijiste una vez en un estudio, entre Dios y tú está todo bien, Está todo bien, exacto. No hay ningún problema no hay ahí. ningún problema. Hicieron las paces, ¿no? Y me Sí. encantó cuando hablaste eso de hacer las paces, pero de la paz de romana, que si Mm, tienes paz, prepárate para la guerra. prepárate para... Sí. Así que está buenísimo. No, ya no creemos en eso, gracias a Dios. Qué bueno, sí. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años tienes siendo cristiano? Yo tenía 14 años cuando me bauticé, y ahora tengo 33. Mira la de Jesús, a ver si no muero este año. Puede ser 33, así que calcúlale ahí. A ver, 17 creo yo. Sí, más o menos. Yo soy malo para las matemáticas, sí, pero Ya somos dos. Yo 19, soy malísimo en 19, matemáticas. 19 años. 19 años, sí. 19 años. ¿Y cómo Ujú. fue, esto algo un plus, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo fue tu experiencia de vida antes y después de ser cristiano? Antes, pues, muy bien. Antes y después fue muy bien, la verdad. Yo crecí en un hogar que mis padres no iban a una iglesia, pero creían en Dios. Y me crié más con mi madre, porque mi padre, por su trabajo, él pasaba poco tiempo en casa. Eran contados los días que en un mes que podía llegar. Entonces, no sufrí violencia, por ejemplo, nunca me pegaron mis padres. Eh, mm, no vi violencia en el hogar tampoco. Entonces, fue muy bueno. Mis padres siempre me dieron mucha libertad, mucha confianza, amor. Entonces, tenía muchos principios cristianos, así que disfruté mi niñez y todo. Tenía muchos amigos. Y después de ser cristiano, pues, también disfruté mi juventud. Tenía muchos amigos en la iglesia, andaba siempre de congreso en congreso para jóvenes y, eh, la verdad que no hubo ese cambio así, no sentí un cambio muy drástico, por decir, de que andaba perdido en drogas o qué sé yo. No, tuve una infancia muy sana y adolescencia muy sana y la continué dentro del cristianismo. Creo que el cristianismo, ¿cómo llamarlo? Un poquito fundamentalista sí me afectó. Creo que me afectó más que la vida fuera del cristianismo. Y llegué por medio de ese fundamentalismo A todos nos pasa. a dañar, sí, a dañar siendo pastor, a dañar a varios miembros de mi iglesia con algunos sermones muy recalcitrantes, muy tóxicos. Eh, Sana sí, creo doctrina. que no, no, de sano no tenía nada, la verdad, pero sí, creo que esa fase sí me afectó bastante. Pero eso es lo que vemos muchas veces cuando uno tiene una infancia, una adolescencia fuera de una religión o denominación y gracias a Dios no probó nada de droga, todo eso es buenísimo. No ves el cambio, pero cuando ya probaste y tuviste perdido, como se dice, es un cambio rotundo, ¿no? Y a veces cuando Mm, cambias, te agarra el tradicionalismo, el legalismo, hasta el fanatismo y haces daño a muchas personas y te estás haciendo daño a ti mismo. Así que exacto. Sí, siempre por es eso, extremo. sí, a mí no me gustaba, o no me gusta aún cuando la iglesia dice, esos que están fuera de la iglesia, sin esperanza, sin nada. Hay muchos que están fuera de la iglesia y viven más felices que muchos que están en la iglesia. Eh, Exacto. y al revés también, pero no se puede generalizar porque yo me daba cuenta cuando me encontraba con amigos, cristianos, algunos, que se les prohibió todo en la infancia, entonces aprovechaban escondidas en muchas cosas. Mientras que yo ya,
había probado todo también por probarlo, pero nunca me quedé esclavizado en algún vicio o algo así. Sí, y es interesante, ¿no? Pero lo que pasa es que eso yo creo que la mayoría de los cristianos fallan en el tema de querer cuidar la sana doctrina, cuidar lo que es el templo, cuidar lo que es, bueno, eso creo que vamos a hablar un poquito también hoy. Entonces, la Mm, persona es lo más importante, ¿no? claro. 4. ¿Cómo es tu relación con Dios después de estudiar la Biblia con Jesucristo como intérprete de las Escrituras? Una relación muy alegre y de mucha paz, felicidad. No quiere decir esto que yo no tenga problemas, que no tenga bajos, porque todos tenemos altos y bajos en nuestra vida espiritual y emocional constantemente, es normal. Pero no tengo dudas de mi salvación, no tengo temor. Es una relación. Mi oración cambió bastante también la forma en que oro, que de hecho hice un tema en una de mis iglesias hace poco que le llamé el Dios Amazon. Ya, aquí se pide, se compra mucho por Amazon. Entonces Amazon es la plataforma que se utiliza solo para pedir cosas. Y en mi sermón dije de que yo creí en un Dios que era el Dios Amazon, le puse al sermón, porque era solo para pedir cosas. Esa era mi oración. Agradecer un poquito, decirle a Dios, mira, en esto y esto fallé. Y luego una gran lista de peticiones que tenía. Y eso cambió también porque una vez leyendo el Sermón del Monte, en Mateo 6, Jesús dice, no se preocupen por qué han de comer, qué han de beber, por un techo, por qué han de vestirse, porque aprendan de los pájaros, vean los lirios del campo, que no trabajan y Dios sabe, Dios les provee. Y dice, estas cosas, tras de estas cosas van, o por estas cosas se preocupan los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios. Ustedes no deben de preocuparse por eso, porque su Padre sabe que ustedes necesitan eso. Entonces eso también hizo un clic en mi cabeza. Yo dije, bueno, los que no conocen a Dios deben de pedir todo eso, o piden todo eso, porque no lo conocen, pero el que conoce a Dios no tiene que pedir, porque es normal, es automático que Dios te va a dar todo eso. Entonces, también cambió mi forma de orar y ahora es una oración, no tengo un horario específico, estoy en contacto continuamente con Dios y cuando quiero agradecer y siento el deseo, agradezco, cuando quiero orar, oro. eh, exacto. Antes No tenía como tienes, rituales para cuando orar, aquí bendices hay los que orar. alimentos, Exacto, por ejemplo, la típica orar ahí antes de comer. Eh, Y estoy agradecido en mi corazón. Si yo cuando huelo la comida, ya le agradezco a Dios. Digo, oh, gracias a Dios porque la comida hoy va a estar, ya se huele que va a estar rico. a mí todavía, Entonces, todavía sigo haciendo la misma repetición, pero es con el tiempo, ¿no? Pero no, ah, no, a veces solamente en mi mente nomás y comer. Ya he sido claro, bendecido, ¿no? Como sí, decía sí, Oscar Oscar en el Condeno en el Fuego decía, como momento algo, dice, tú no tienes por qué bendecir, porque ya has sido bendecido porque te lo trae el Señor. Ahora si viene de parte del enemigo, exacto. bendice al Señor porque me la trajo Él. Exacto. Yo creo que hasta el enemigo ya fue bendecido porque si hizo ese acto, es un acto de bendición. Claro, claro, claro. Así que tremendo termo. Ah, no, es una botella de agua. Sí, es de 1 litro. Yo tomo mucha agua. Sí. Yo no tanto, pero tomo. De vez en cuando lo ocupo para tomar mate. ¿Tomas Ya mate? sabes, ya sabes cómo tomo el mate, ¿no? Así de hierba y todo lo demás agua. Un insulto para ustedes, pero así me Sí, gusta. sí, en Argentina te matan Mm. si vas. No, pero me escribieron algunos de ahí de Córdoba, creo que me dijeron que lo toman así también. De Córdoba. Creo, no estoy muy seguro. Ah, así que, y bueno, sí, el tema del mate es una tradición también, aunque no lo crees. Es una costumbre Mm. ahí de cosas.
Y con respecto a lo del mate, es todo para reírnos un poco. Muy bien. Sí, sí. Eh, la siguiente. ¿Qué opinas sobre el pastorado? ¿Crees que es una tradición? No, no creo que sea tradición. Bueno, lo que sí que se ha hecho de ese don, le he dado mucho más énfasis a ese don que a otros dones, porque creo que el pastorado es un don, el don de pastor, que lo menciona Pablo. En eso sí se le ha hecho, en muchas denominaciones se le ha dado como hasta el punto de pervertirlo y volverlo casi como como el rol que tenía un sacerdote en una religión pagana. Pero es un don y que cualquiera lo puede tener. No, no necesariamente alguien que estudie teología, sino el que esa persona que le gusta atender, cuidar, sobre todo espiritualmente, por un grupo de personas, dirigir, alimentar a ese grupo de personas espiritualmente. eh, es un, es un pastor y no es ninguna tradición. Ya todo lo demás, lo que se ha hecho ahora, pues sí, bueno, vivimos en otros tiempos también, donde es necesario también que el que tiene ese don de pastor y se va a dedicar a eso, conozca de algunas otras cosas, tenga algunos estudios, eh, porque la denominación en la que está también así lo exige. Hoy la iglesia no es como la iglesia en el tiempo de los discípulos, ya se volvió una estructura que, que tiene muchas cosas que el pastor las tiene que atender, cosa que no me gusta a mí, por ejemplo. Hay muchas cosas en el pastorado actual que no me gustan. Por ejemplo, en las reuniones que se hace con la junta de iglesia, acá un punto de siempre es el edificio. Se tiene que hablar del edificio porque el edificio se envejece o necesita remodelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita el edificio para reunirse y es parte de la estructura, entonces forma parte del trabajo también, aunque no es de mi agrado. Hay algunos que les agrada mucho eso y lo respeto, a mí no, pero eso conlleva el pastorado, pero el pastorado en sí, respondiendo concretamente a tu pregunta, no lo veo como una tradición, sino como un don. Digamos que bíblicamente sí es un don, pero lo han convertido como en un cargo de jerarquía, ¿no? O sea, de una jerarquía diferente a lo que nos dice el Nuevo Testamento, en la que el pastor es el que Exacto. tiene que hacer todo y el miembro solamente es conciencia, el pastor es conciencia del miembro, en cambio en el nuevo pacto de que nos habla Jesucristo en la carta distintas cartas que da Pablo, el apóstol Pablo, nos dice que todos somos Ujú, ministros de reconciliación. exacto. Ujú, Y todos somos sacerdotes, sí. muy bien, gracias por tu aporte con respecto a eso, porque muchas veces las personas se preguntan, porque algunas personas creen que se ha convertido o que era una tradición, pero en realidad es un don, sí, te ponemos a pensar, es un don. Y lo han usado de diferente Ujú, manera, es otra cosa. Y tampoco estoy de acuerdo con esto del sí, edificio también. exacto. Concuerdo contigo de darle más Mm, importancia al edificio que a las personas. Muy bien. ujú. ¿Crees que la iglesia orgánica será o es el movimiento que unirá a todos los cristianos en respuesta a la oración de Jesús de Juan 17:21? Sí, bueno, no creo que todos conozcan el concepto de iglesia orgánica, pero iglesia orgánica en resumen es volver a los principios de la iglesia apostólica, eh, si lo podemos llamar por otro nombre. Entonces, creo que sí, porque lo que han hecho las denominaciones ahora es, en vez de Separarnos. hacer puentes, levantar muros. Ujú. Y la mayoría de esos muros son cuestiones doctrinales, que son muy importantes, incluso tan importantes que no hay problema si se rompen relaciones por tal de levantar las doctrinas. No se levanta tanto a Jesús, sino a las doctrinas.
Hace poco en una de mis iglesias, un hermano que me llevaba muy bien con él, pero que tenemos una teología totalmente diferente. Yo empecé a ver que se separó de mí porque antes compartíamos mucho tiempo juntos y se alejó, como que no quería tener mucho contacto. Y entonces le pregunté, le dije que yo sentía que él se había alejado y que ya no era nuestra amistad, como que no era la misma. Y que si era mi impresión o qué pasaba. Entonces él me dijo, no, no es tu impresión, sino es así. Yo me alejé porque la verdad pensamos muy diferente y, y a mí me cuesta relacionarme con personas que creen distinto a mí. Entonces, eso para mí es un ejemplo cuando estamos dispuestos a sacrificar amistades por tal de levantar nuestras doctrinas o lo que creamos que sea verdad. Eh, y a mí entender, evangelio son buenas relaciones, tanto con Dios como con el prójimo. Entonces, una persona que vive el evangelio va a tener muchos amigos. Se va a relacionar con un montón, no solo con las personas que creen igual que él, sino con los que creen totalmente diferente. Va a hacer puentes con muchas personas. Por lo contrario a eso, para mí, a mi forma de entender, no es evangelio. Cuando levantamos muros y creemos de que somos los únicos, y entonces todo el que quiera venir o pertenecer a mi grupo tiene que creer exactamente como yo creo. Y, y ahí radica el problema. Y lo vemos en los hechos, que hay relaciones rotas. Esas personas no se pueden relacionar con ninguna otra persona que no sea de su misma denominación. Le cuesta relacionarse con otras personas porque está tan enfocado en eso, tan, es casi un pensamiento sectario que él piensa que relacionarse con otras personas es, a no ser para hacer proselitismo con esas personas, para pasar tiempo, para que un día esa persona pueda venir a mi iglesia para ganármelo. O sea, no es que yo pase tiempo con esa persona porque quiero a esa persona, porque esa persona eh, edifica algo bueno en mí y yo en ella, sino es como una amistad falsa. Yo paso tiempo con el propósito de que esa persona hace proselitismo, de ganarlo para mi denominación. Entonces, la iglesia orgánica o este movimiento de los apóstoles no se concentraba en eso, se concentraban en Jesús, en los principios de su reino y en hacer puentes con muchas otras culturas, religiones y todo. La mayoría del tradicionalismo cristiano, cristianismo tradicional, cree que la manera de hacer amistad con alguien es para hacer adeptos para mi denominación, de las cuales Jesús reprendió con dolor, obviamente, no enojado, con furia e ira, sino con amargura, no amargura, sino una indignación de tristeza, de que los fariseos hacían eso. Los fariseos buscaban en todo lugar donde podían hacer un prosélito y decía que lo hacían hijos del diablo peor que ellos. O sea, Jesús decía cosas muy fuertes también, porque Mm, era la verdad lo que él estaba diciendo, pero para que ellos se arrepientan, y bueno, como eran duros de corazón o duros de servir, no. Y muchos hoy, lamentablemente le digo muchos porque yo también fui muy tradicionalista, hasta un poco medio extremo, nos cegamos con eso. Nos alejamos de Cristo sí, realmente y nos centramos más en la doctrina, en las reglas, las normas y demás. Seguramente sabes lo que estoy mm, hablando, ¿no es cierto? Así que sí, claro, es triste, pero lo bueno es que hay tiempo para ir creciendo, ¿no? Muy sí. bien. Para ti, Urri o Wilber, ¿cuáles son las tradiciones a las que Jesucristo se oponía en los evangelios? Pues, había miles de tradiciones en, en el tiempo de Jesús, pero es todo aquello que pervierte el evangelio. Es todo aquello que ya lo llevo como a lo llevo como una prueba de discipulado, lo pongo como una prueba para salvación. eh, Todas son tradiciones, incluso cosas que puedan estar en la Biblia. El sábado, por ejemplo.
El sábado hicieron los fariseos, sobre todo, una tradición, porque le agregaron tantas cosas que no estaban ahí y que no era el propósito del sábado, porque ellos pensaban así. La corona de la creación fue el sábado, porque el hombre se creó el sexto día y el sábado fue el séptimo. Entonces, nosotros estamos como para servir el sábado. Y por eso habían más de 1200 mandamientos, creo yo, para el sábado. Imagínate tener en mente tanto mandamiento para el sábado. Todos esas son esas tradiciones que dice Jesús. Y él botó todos esos más de 1200 mandamientos en una frase. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, porque él sabía la forma de pensar de ellos, que ellos decían, se creó todo, hombre, sexto día, sábado séptimo, la corona de la creación es el sábado. Entonces el hombre estaba ahí para servir al sábado. Y, y Jesús les dijo que no, el propósito no era ese, el propósito era que ellos se sirvieran del sábado y que vieran el objetivo que era el descanso y que les recordara también que Dios era el descanso. Vengan a mí todos los que están cargados y abatidos y yo les haré descansar, dijo Jesús. Entonces, para responder a la pregunta, con el sábado es un ejemplo y así con muchas de las leyes que hicieron, que eran tradiciones, interpretaciones humanas, pervirtiendo el propósito original con lo que fue dado. Y si hablamos del día de hoy, ¿cómo verías, qué verías tradiciones hoy que permiten el Evangelio? Tradiciones que pervierten el evangelio, Sí, ah, hoy en hay día. un montón. El Alguna- primero es cómo se gana cómo se gana el perdón, por ejemplo. Para en la mayoría de las denominaciones cristianas, si quieres entrar a una iglesia, antes de ser aceptado, primero tienes que mostrar interés, tienes que tomar una serie de estudios bíblicos, porque esos estudios bíblicos te van a hacer que creas como ellos creen. Después de que creas como ellos creen, tienes que mostrar algunos cambios exteriores, sobre todo, y luego eres bautizado. Y en el momento que eres bautizado, entonces te aceptan en la iglesia. Dicen, eres aceptado, sus pecados fueron perdonados, etcétera. Eso para mí es una tradición porque el modelo de Jesús y que aplicaron los apóstoles era totalmente diferente. Cuando Jesús llamó a Mateo, por ejemplo, lo llamó así como estaba, sígueme. Desde el primer momento le dijo, tú ya perteneces a mí, ya. Luego con el andar con Jesús, Mateo fue copiando cosas, fue repensando cosas. Entonces, totalmente opuesto. Jesús primero le dice, tú eres mío, ya perteneces a mí. Y anda conmigo y en el andar conmigo tú vas a quizás a pensar como yo pienso, quizás vas a actuar como yo actúo, pero lo primero es vete conmigo, que aunque eres una persona que hace cosas malas, yo te perdono y estás conmigo. La iglesia lo hace diferente. Cree como yo, como nosotros creemos, muestra cambios externos y, y luego, por último, todos perteneces a nuestra iglesia y Dios te perdonó. Si ves, te das cuenta, uno empieza de A a B y el otro de B a A. Lo más importante es, aparentemente, pero son lo más triste porque te forman requisitos para la salvación. O sea, si tú no tienes los requisitos, no puedes estar en el reino. O sea, le cerramos el reino a la gente, a las Mm, personas, y nosotros nos quedamos ahí. Aparentemente exacto. también ni siquiera estamos nosotros, porque nosotros no solamente que le cerramos las puertas a ellos, sino que nosotros tampoco queremos entrar. Mm. Así que es triste, pero bueno, el Señor es sabio, el Señor es bueno siempre y Él a su debido tiempo nos hace metanoia, arrepentimiento en nosotros y que hay Cam- esperanza, ¿no? que cambiemos la forma de pensar. Cambiemos la forma de pensar y eso hará que también al final la forma de obrar también, de actuar. Muy bien, una pregunta un poco más personal. ¿Qué le dices a tus amigos y hermanos de tu iglesia local y qué le dirías a todos los cristianos de cómo estudiar la Biblia? Eh, bueno, lo que puedo es aconsejar cómo estudiarlo, porque
no siento que tenga la hermenéutica perfecta o que mi hermenéutica sea la correcta, la verdadera. Claro, como un consejo, digamos. O si te han preguntado Sí, por un amigo, un si les hermano, hermana. pregunto, yo les cuento mi proceso, que fue lo que te conté al inicio, y lo que trajo frutos a mi vida a la hora de estudiar la Biblia y un interés de poderla leer y leer, no por obligación, sino porque me encanta, es verla a través de Jesús. Jesús interpretando las escrituras, trato de explicárselos cómo funciona eso. A algunos les gusta y se fascinan también, otros lo rechazan, pero cada quien elige. Entonces, eso trato de predicar casi en todo. Yo creo que algunos me dijeron: "Ya aburriste con eso, ya", porque yo siempre digo, Jesús como la revelación máxima de Dios. Y yo les digo, es que lo tengo que repetir para que entiendan por qué yo pienso como pienso, porque si no van a pensar, van a creer que, qué sé yo, que estoy loco o qué. Que te Pero inventaste otra Biblia. exacto, yo siempre lo digo y siempre digo que es la forma que yo veo, que yo interpreto, porque eso es también algo muy importante decirlo. Yo pienso, yo lo veo así, yo lo entiendo así. No me gusta hablar desde un absolutismo de decir que así como yo creo es una verdad absoluta, aunque yo esté convencido de ello. Claro, porque eso también se llama humildad, que nosotros vamos creciendo. A mí me gusta cómo, no sé si viste algún video que publicó el maestro Kenneth, que dice que él no es sabio, sino es aprendiz de sabio. Ah, sí, sí, me gusta mucho la forma Eh, que él explica y entiende. sí, Buenísimo. Sí, Kenneth buenísimo. Mengíbar. Benjiva, Ah, sí. sí, sí. Su canal es Jesús Cabarista. El Jesús Jesús Cabarista. cabalista. Sí, pero Y, son muy profundos para estudiar la Biblia. No sí, son bueno, superficiales. aquellos internautas, dice cuando nos están escuchando para YouTube. Bueno, los amigos que nos están escuchando, aquí si les interesa, debajo del video vamos a poner el link del canal de, no solamente de Mengíbar, Kenneth Mengíbar, el maestro, sino también de Urri, nuestro amigo, para que puedan suscribirse si no lo han hecho y puedan ver también muchos videos que le explica su punto de vista, cómo lo ve a ciertas historias bíblicas y también temas interesantes, ¿no es cierto, Uri? Sí, hay un poquito de todo. Un De poquito de momento todo. sí, sí. Así que, ¿y la serie de Saulo Paulo la vas a terminar con el testimonio de tu esposa o No, esa serie es la esta única serie serie que está sigue? abierta, sí, porque siempre Siempre cada hay. día hay nuevos Saulos pasando a Paulos, entonces eso sí. Las otras series sí tienen un fin, como las bienaventuranzas o viendo a Dios con nuevos ojos. Ahora estoy Ujú. haciendo una serie de un curso de interpretación bíblica, Sí, pero Saulo a Pablo siempre, si hay hermanos que me escriben que quieren contar su testimonio, pues bienvenidos. así es. Muy bien. Y para terminar, el broche de oro se dice, Mm. ¿crees que Dios, una pregunta muy fuerte, pero también bastante, digamos, que nos hace ver realmente el carácter de nuestro Dios. ¿Crees que Dios destruirá el pecado matando a los pecadores? Según tu opinión. Expliqué, o una comparación de eso en un tema de las bienaventuranzas, explicando la misericordia de Dios. Y dije que si yo compraba un perrito, por ejemplo, y no sé si te recuerdas de esa anécdota, si no la vuelvo a contar. Eh, Puedes contarlas, no, porque yo me recuerdo, pero por ahí los que están en el canal quizás no lo para vieron. ir para los que no han, exacto, entonces la cuento. Sí, si yo compro un perrito y ese perrito lo compré con su pedigrí y el pedigrí me dice tiene todas sus vacunas, sus antecedentes eran todos sanos, ninguna enfermedad genética y el perrito lo veo, lo toco, perfecto, ningún problema. Lo compro y ahí me lo llevo a la casa y empezamos a tener una amistad, lo empiezo a querer más, a amar y él a mí también.
Cuando llego a casa, él contento me mueve la cola, empieza a lamerme, a jugar, a brincar. Pero después hay una persona que no me quiere y, cuando yo no estoy le inyecta el virus de la rabia. Y después de unos 3, 4 días, cuando yo vuelvo a casa, veo que el perrito ya no está igual, sino que en vez de salir contento a recibirme, moviendo la cola, me gruñe. Y si lo quiero sobar, en vez de lamerme, me pega una mordida. Pero yo sé que le inyectaron el virus de la rabia y que tiene rabia. Entonces yo no sería misericordioso si le digo al perrito, bueno, cambies tu actitud, si no te voy a tener que matar. Yo sé que el perrito no tenía rabia, yo no lo compré así, yo lo compré perfecto. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por erradicar el virus de la rabia de ese perrito. Yo no quiero matar al perrito, yo lo quiero en su estado original. Entonces, la Biblia dice que Dios nos creó y que cuando creó al hombre dice Dios que era muy bueno. Pero de ahí en capítulo 3, por medio de las serpientes, como que se traspasó un virus al ser humano, el virus del pecado del hombre, ¿no? Pablo dice que está luchando con eso en Romanos 7, él quiere hacer lo bueno, pero hay algo que lo lleva a hacer lo que no quiere, lo contrario. Y ahí hay una parábola del trigo y la cizaña, y Dios dice que va a quemar la cizaña y no el trigo. Entonces, contestando a tu pregunta, yo no sería misericordioso si yo para erradicar la rabia también mato a mi perrito. Creo que Dios nos creó sin pecado, sin esa naturaleza, pero fue introducida esa naturaleza en nosotros. Y Él ahora está haciendo todo lo posible y lo va a lograr. Va a lograr erradicarnos el virus del mal, podemos decir, la naturaleza pecaminosa, sin matarnos a nosotros. Es como que en el tiempo del coronavirus, alguien que se infectó el coronavirus para curarlo, lo mataran. Como que no tiene sentido. Se hacía todo lo posible, se llevaba hasta un intensivo a la persona por tal de que soportara y ese virus fuera erradicado del cuerpo, pero no se mataba a la persona. No sé si te contesté a tu pregunta con ese ejemplo. Sí, muchas gracias, Uri. Wilber, muchas gracias por tu tiempo, gracias amigos que se quedaron hasta el final del video y fue maravilloso compartir contigo estos minutos y gracias también amigos siempre y recomendarles que se puedan suscribir al canal de Uri. Uri es el nombre de su canal y ahí cuento un poquito más extenso de lo que habló del ejemplo del perrito y otros temas muy interesantes de nuestro amado Dios, viendo la Biblia con los ojos de Jesús. Y bueno, te mando un abrazo grande a los que se están mirando este video. También a ti, Uri, gracias por tus palabras, por lo que contaste y bueno, por darte el tiempo para contestar estas preguntas. Un abrazo a ti también y a los que están viendo el video. Que Dios los bendiga. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones.